Oye, ¡Hola! hemos vuelto a la segunda parte de este programa que tiene que ver con una entrevista que vamos a realizar a nuestro invitado de hoy día. Él es Iván Zamora, es director de la ONG Paicaví, que está dedicada de hace décadas ya al tema de los derechos de la infancia y que en estos momentos precisamente está pidiendo ayuda a un mozuelo ahí, a un pequeño, para que nos pueda habilitar la cámara de Iván y poder verlo acá y que ustedes lo vean. Porque en ningún caso esto va a ser una entrevista Anónima. anónima, ni estamos No, tratando claro. de cuidar la identidad del Iván, sino No, que para nada. son las cosas de la televisión en vivo, ¿viste? Bueno, les pedimos a Oh, los presentadores. ahora ¡Ah! estamos en Ya sabíamos vivo. que no íbamos a estar aquí. Vamos, No, Wander. buena. Oye, Iván, a propósito de lo mismo, ¿no? Te damos la bienvenida con ustedes. De nuevo vamos a presentarlo acá. Él es Iván Zamora, director de la ONG Paicaví, que lleva mucho tiempo como organización acá desde la región de Valparaíso, ¿cierto? Desarrollando una labor muy importante por los derechos de la infancia. Y a todos nuestros invitados, Iván, junto con darte la bienvenida, les pedimos que nos comenten una frasecita sobre Valparaíso, cómo es tu vínculo con la ciudad, en 15 segundos, cuando quieras. SN, San, Oye, San. si vamos al grano. Santiago Wander de Valparaíso. Soy Sí, socio con mi hijo de Santiago Wander. Pa. Perfecto, Ahí ¿qué está el qué vínculo vínculo más grande? ¿Qué vínculo Saludos a más los grande? Panzer. Oye, escúchame esto, el partido de Wander comienza a las... Ahora, Ya comenzó, sí, claro. ¿no? Diego, Ya comenzó, ¿qué ya pasa, comenzó. Diego? Está Comenzó 3 el minutos de partido. juego en Curicó. Bueno, 0-0. apaga la 0-0 radio. todavía. Vamos a hablar 0-0 lentito. todavía. Vamos a hablar bien lentito. No, entremos al tiro, Iván, si te parece. Los que somos padres, ¿no? O que van a ser luego padres. Siempre este tema de ver el entorno infantil, ¿cierto? Que lo rodea, es como la gran historia en la que uno se embarca, ¿no? Criar cabros chicos y todo, pero tú desde la ONG Paicaví te toca ver muchas veces el otro lado, ¿no? El lado más... Disculpa, ¿qué es lo que es la ONG Paicaví? ¿Qué es lo que es la ONG Buena. Paicaví? Eso, Paicaví. buena introducción. Paicaví es una organización no gubernamental que en lengua mapuche significa juntarse para encontrar la paz y nace en Viña del Mar en el año 96. Y trabajamos con temas de niños víctimas de maltrato infantil y violencia sexual. Perfecto, ese es el lado como más, ¿cierto?, oscuro de toda esta situación. Pero yéndonos un poquito más al contexto que estamos hoy día de la pandemia, Iván, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de los derechos de la infancia, a lo que han tenido que atravesar los niños, niñas, adolescentes chilenos? ¿Cómo crees tú que lo han pasado? ¿Cómo lo han visto ustedes de la organización? Ha sido un momento complejo también para la infancia, me imagino, pero uno del mundo adulto a veces no lo ve. Sí, muy complejo porque de alguna manera la pandemia se vincula, ¿cierto?, con el estallido social. Los niños y las niñas vienen con una situación de alto estrés, de alta incertidumbre desde el estallido social, que cierto está bajándole un poco el estallido y aparece el COVID. Por lo tanto, estamos hablando de niños que han estado durante más de un año y medio en una situación en que no sabe lo que va a ocurrir al día siguiente, no sabe qué va a ocurrir con sus padres, con sus amigos. Se perdió el vínculo natural de los niños, que es el juego, que es la escuela. Por lo tanto, ahí hay un vacío en la biografía histórica de cada niño o niña, pero al mismo tiempo una reescritura de esa biografía en virtud de estas situaciones de incertidumbre. Oye, y eso finalmente puede también generar algo positivo, no sé, está muy de moda el concepto de la resiliencia, enfrentar situaciones adversas con un cierto nivel de entereza. ¿Tú crees que la generación de niños que hoy día le tocó enfrentar, como decís tú muy bien, ¿no?, la pandemia, el estallido que los dejó medio sin clases, ¿cierto?, en la casa, y luego llega la pandemia, ¿esto también les podría generar un efecto positivo finalmente? Depende de las situaciones que cada uno les tocó vivir. Sin duda, un elemento positivo, ¿cierto?, tiene que ver con aquellos que tienen una riqueza en la vida familiar, disfrutaron durante mucho tiempo, ¿cierto?, de algo que era impensable. Todos los Estar con días los papás. almorzando, todos los días almorzando, ¿te fijas? Y toda la mañana con pijama, porque todos estábamos con teletrabajo. Entonces un desorden, pero también al mismo tiempo un orden. Esta idea como del caos, ¿cierto?, que tiene como esos dos elementos, pero también tenemos la otra cara lamentable de que muchos niños y niñas, ¿cierto?, han vivido y vivieron situaciones de malos tratos y abuso infantil, en muchos casos viviendo con sus propios agresores. Es decir, llegó la pandemia y pilló a estos niños con su agresor
o a las mujeres, ¿cierto?, con su maltratador. Por lo tanto, ahí hay un espacio que debe investigarse. No hay evidencia suficiente, pero sí Claro. datos que señalan que hay un aumento de la violencia. Claro, porque los niños no denuncian. O sea, de hecho, yo hace un tiempo conversé con un mayor de aquí de la comisaría que me decía que, si bien han disminuido los delitos por la pandemia, por el encierro, todo ese tipo de cosas, han explotado las cifras de denuncias por violencia intrafamiliar. Pero los niños no denuncian. Entonces, Correcto, o sea, estar encerrado y más encima con tu agresor debe ser lo más parecido a una pesadilla, ¿no? Para los cabros chicos sobre todo, ¿no? Pero imagínate que sí o sí con cuarentena, ¿cierto? Con todo el temor de la muerte del COVID, de las camas. Recuerden el inicio de la pandemia. Correcto, estamos Todos todos los cagados de hospitales miedo. saturados. Sí. Empezó también a aumentar la cesantía. Y también hay un elemento, ¿cierto? El tema de la pobreza, cómo la pobreza se agudizó también en los niños más pobres. Y por eso el estallido, para ocupar la palabra estallido también, o la explosión de la solidaridad a través de las vías comunes. Muchos niños y niñas y familias lograron pasar de mejor manera el hambre, el sufrimiento con este trabajo comunitario. Por lo tanto, también hay un elemento que puede resignificarse positivamente. Ahora, ¿cuándo vamos a ver estos efectos en el mediano y largo plazo? Porque hay un elemento, me parece, central, nudo, respecto al sentido de ser niño, que es el juego. Imagínate que los juegos, el balancín, El columpio, bueno, todo, estaban correr. en las plazas y en los condominios con candado. Wincha, sí, pues están Con cerrados, wincha. como clausurados, como un sitio del suceso. Por supuesto, Claro. y tú te acercabas un rato a la playa y aparecía la policía, ¿cierto? Como corriéndote. Entonces, yo vivo en Viña y me tocó un día me fui a dar una vuelta, quise ir contra el sistema que estaba ahí tan instalado en la cuarentena, salí nomás, y era una cosa como estar en estado de sitio. Una ciudad que tú no la reconoces. Fantasma. Exacto. Entonces también hay yo creo que muchos se están incubando situaciones seguramente de carácter emocional que van a irrumpir en algún otro momento. Imagínate personas que tienen dificultades, por ejemplo, de sueño, ¿cierto? O que han sido víctimas de violencia, no pudieron, o niños o niñas, familias que no pudieron enterrar a sus padres, a sus madres, a sus padres, a sus abuelos. Unos duelos interrumpidos también ahí. ¿Cuándo se hace ese duelo? Sí, ¿Te fijas? Entonces, ahí cierro. Muchas cosas quedaron pendientes y que hay que reprocesarla y ver cómo eso va a impactar en la vida de los niños. Es increíble, lo claro es que va a haber un impacto sí o sí, pero hay una parte que no se conversa mucho, Iván, y que tiene que ver un poco con lo que hacen ustedes en la ONG, ¿cierto? Donde hay equipos de trabajo, profesionales que también merecen un cuidado. ¿Cómo lo han hecho en este tiempo para enfrentar esta situación tan especial, no? Han tenido, me imagino, que reorganizarse, teletrabajo, no sé. Claro, porque, pues, disculpa, para complementar un poco, ¿cómo es la atención que se le entrega a los niños en tiempos, digamos, normales? Asumo que es presencial, ¿cierto? ¿Cómo es la forma que se relaciona? Y claro, cómo eso ha tenido que adaptarse a la pandemia, al encierro, a la cuarentena, o han tenido algún tipo de dificultad, no lo han podido hacer. No, claro, o sea, en el tiempo crítico era porque aquí uno tiene que cuidar a los trabajadores, ¿cierto? Y trabajadoras, en primer lugar. Luego también preocuparnos de la situación de cada niño y niña. Entonces más bien había teletrabajo con llamadas telefónicas. A medida que íbamos avanzando en la pandemia empezaron a haber experiencias de intervención mixta, a distancia, y también profesionales que se movilizaban a veces a las casas de los niños, ¿cierto? A trabajar, dependiendo de las situaciones, porque tuvimos situaciones de mucha emergencia. Por ejemplo, recuerdo un niño que, producto, digamos, del maltrato en su casa, él se arrancó de su casa y llama a la directora del programa a su celular, y la directora, bueno, salió de su casa y lo fue a rescatar, llegó la carabinero, y todas esas cosas ocurrieron en medio de la pandemia, que son dimensiones que no están en el umbral en general de las personas. Por supuesto, no se visibiliza esa dimensión. Cuéntame un poco más acerca del tema de
no sé, como dar algún consejo o alguna recomendación, ¿no? Para los que somos papás y estamos encerrados con los cabros chicos y que ya llegó el verano, ¿cierto? Son vacaciones atípicas para ellos, que no pueden salir, como decías tú, no pueden ir a la playa como lo hicieron siempre. ¿Cómo debería ser una relación cuidadosa desde el punto de vista de los adultos responsables para acometer este verano que parece que se viene muy distinto de los que han vivido toda su vida? Ellos y nosotros, Sí, digamos. claro, primero establecer rutinas, eso es clave. Es decir, claro, uno también necesita vacaciones, pero el niño se trastocó su vida, porque lo natural era la escuela o el jardín. Por lo tanto, rutinas, es muy, muy potente. Y lo otro, tener también rutina de juego con los niños, porque si bien es cierto, estamos en cuarentena los fines de semana, pero en la semana no. Entonces, hay muchos momentos del día en que tranquilamente uno puede salir a caminar, ¿cierto? Puede ir a la playa con los cuidados que se requieran. Y empezar de alguna manera, a naturalizar, ¿cierto? Este verano, distinto, diferente. Y yo diría también aprovechar el momento para empezar a procesar con ellos cómo se sienten. Que es una pregunta que muchas veces uno no le hace a los niños, a las niñas. ¿Cómo se sienten ellos hoy día? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Sí, porque no son las del adulto muchas veces, están pensando en otras cosas y las noticias y todo esto los empieza a envolver como en una... Ahora que empezó la vacunación, yo creo que están todos muy pendientes de sus abuelos, muy preocupados de que se vacunen. Hay como una tensión ahí como permanente en ellos. No, Iván, fíjate, sí, dale. fíjate tú que además los niños y las niñas también tienen una dimensión y una opinión de lo que está ocurriendo. Que eso es súper importante, es súper relevante porque desde nuestra cultura solo lo vemos como objetos, ¿cierto? Que requieren cuidado, pero en verdad desde la perspectiva de un niño como sujeto, todos los niños hoy día, y en particular los niños de esta época, son niños súper críticos, tienen opinión, como yo siempre digo, política, tienen opinión social. Si tú le preguntas a los niños qué opinan de lo que está ocurriendo, ellos te van a dar una opinión política y social. Y eso también es una dimensión que nos da en nosotros los adultos. Es increíble. Y ahí me diste el pie para entrar a un tema que probablemente no lo hemos comentado acá, pero bueno, nos interesa mucho el tema infancia y estoy seguro que tú estás hoy día también quieres llevar estos temas a otro nivel. Te embarcaste en una aventura para convertirte en constituyente, acá por el Distrito 7, ¿cierto? Valpo, Viña, etcétera. ¿Qué es lo que te motiva? Me imagino, obviamente, los temas de infancia, pero ¿cómo crees tú que se puede mover la aguja llevando estos temas a la Constitución y al debate constitucional? Claro, bueno, yo soy candidato en la lista de independientes por una nueva constitución, ¿cierto? Y mi causa es que los derechos de los niños y las niñas sean parte de la Carta Fundamental. Hoy día no son parte de la Carta Fundamental y como vamos a tener, y eso aspiramos, un Estado de Derecho, un Estado garante de derechos, un Estado social, por lo tanto, derechos garantizados en los niños y las niñas, puede significar un cambio sustantivo en muchas materias. Voy a dar solamente 2 ejemplos. Yo trabajo de los 7 años y tengo 58 años. Y hoy día, a 51 años, desde que empecé a trabajar, porque nunca he parado de trabajar, en Chile hay 200.000 niños que trabajan, de los cuales, hoy día, datos oficiales, de los cuales más de 100.000 en peores formas. Por lo tanto, una constitución, ¿cierto? Y un país que piensa y toma decisiones desde los niños y las niñas, esto no podría ocurrir. El niño Rafita, 1.600 millones de pesos, ¿cierto? Para cambiarle la vida. Y tenemos que hacer colecta. Remedio, digamos, el remedio cortaba eso. Qué heavy, loco. Exacto. Entonces tenemos que hacer colecta, ¿cierto? Y ahora está Lucas, ¿cierto? Lucas también otro niño con la misma enfermedad. Por lo tanto, un Estado garante de derechos no se haría esa pregunta. Actuaría de inmediato y otorgaría los medicamentos necesarios, ¿cierto? Para ese niño y esa niña. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, a mi juicio. Cuando se construye un país, una narrativa y una construcción social desde los niños y desde las niñas, todas las decisiones políticas, si se piensan desde ese lugar,
el Chile sería distinto. Se ordenan las Fí- cosas, se ordenan los temas, obviamente. Fíjate. desde ahí, po. Fíjate, plebiscito nacional. ¿Usted quiere más inversión militar o queremos inversión en salud y educación para los niños y las niñas? Gana por más del 80%. Por supuesto. Sin ¿por duda qué? alguna. Porque esta constitución, garante de derechos de los niños, va a significar que los niños de hoy van a vivenciar de mejor manera el estado que nosotros no hemos vivido. Y segundo, Oye, sí, los dale. niños por nacer, ¿te fijas? Entonces hay que pensar la constitución desde la construcción, desde los niños, y desde ese lugar tomar las decisiones, y quienes van a votar, ¿cierto? El 11 de, febrero, de abril, piensen quiénes son las personas que pueden representar mejor lo que en las calles se señaló: dignidad, igualdad, una sociedad de derechos, basta de abuso. Son, discúlpame, los movimientos sociales, las candidaturas independientes que mejor pueden representar aquello, porque Oye, los partidos son más de lo mismo. Sí, disculpa, Iván, porque quería devolvernos un poco el tema de la infancia, que es lo que nos convoca, porque el Sename, ¿cierto?, sufrió una crisis, ¿cierto? ¿Cuál es el nuevo marco legal para proteger la infancia? Y en ese sentido, ¿cuál es el rol de la Defensoría de la Niñez en todo esto? Bueno, la Defensoría de la Niña tenía un rol fundamental. Lo que ocurre es que está también no con todas las herramientas legales disponibles. Fíjate que Chile ratificó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños el año 90. Hoy día, 2021, todavía no hay ley de garantía. Por lo tanto, de alguna manera, se armó la Defensoría de la Niñez, pero sin ley de garantía. Por lo tanto, Eso es lo que no está pendiente tiene- ahora, ¿no? Que salga la ley de Exacto. garantía, porque ahí se ordena todo el resto del tema del nuevo Sename, que creo que tiene otro nombre ahora. Exacto, que la ley de garantía, pero que además, ¿cierto? Con el cambio constitucional, que esperamos sea de acuerdo a lo que el pueblo reclamó en las calles, también se va a reordenar el sistema social, porque ya no vamos a tener un país subsidiario, ¿cierto? Del copago, que todos tenemos que copagar, sino que más bien derechos sociales garantizados, seguramente con un pago mayor de impuestos, pero con la tranquilidad que no nos vamos a enfermar porque tenemos que gastar en educación o en remedios caros, en fin, en una serie de situaciones que se viven. Para eso nos embarcamos, yo creo, en esta conversación constitucional y bueno, y sobre todo se tiene que ver con infancia. Iván, te quiero agradecer tu tiempo, tu buena disposición para poder conversar estos temas que pasan piola, tú lo decías, y no está esta mirada adultocéntrica y los cabros chicos quedan siempre en una segunda posición, no se les escucha, hay que ponerles más oreja. Te quiero invitar para que nos acompañes a ver una sección que es muy querida para nosotros y que tiene que ver con apoyar el comercio local y que se llama Somos Locales. Quédate a echarle un looking. De nuevo, Sí. te agradezco mucho, Iván, y nos veremos en una próxima curva por ahí para seguir hablando de infancia. Vamos, Caturro.